Hay en la vida maestros que marcan, a veces calladamente, su impronta indeleble en generaciones y generaciones de alumnos. Y tal es el caso del guantanamero radicado, ya por varias décadas en nuestra capital, Lázaro Gregorio Jarrosay Bosques, quien realizó estudios en la escuela elemental de su ciudad natal para posteriormente ingresar en la Escuela Nacional de Arte en La Habana, de la cual egresó en 1973. De pequeño yo tenía dentro de que yo iba a ser pintor, lo sabía, eso formaba parte de mi conciencia. Nunca me lo programé porque parece que nació conmigo y en el ambiente familiar siempre se cultivó eso. Siempre se cultivó. Por tanto, cuando decidí estudiar artes plásticas, o sea que dejé los talleres e ingresé en la ENA, los talleres vocacionales, ingresé en la ENA, ya yo iba perfectamente convencido y tenía un bagaje que había adquirido en estos talleres y con todos estos profesores. Una vez graduado en la ENA, Lázaro Jarrosay regresó a Guantánamo para cumplir su servicio social y luego de retornar nuevamente a la capital, esta vez para integrarse al claustro de profesores de la Academia de Bellas Artes San Alejandro, donde se desempeñaría como docente durante alrededor de 30 años. Así se convirtió en defensor de quienes en su tierra natal le formaron y contribuyeron a que emprendiera el camino del arte. Se decía que San Alejandro enseñaba en dibujo, en pintura, a hacer un brazo, una pierna o una cabeza. Pero que la ENA en aquella época enseñaba a pintar, que son dos cosas muy diferentes. Enseñaba a pintar, o sea, cuando usted en la mecánica del cuadro, cuando usted enfrentaba la obra, el cuadro, desde el planteamiento general de la idea, eso se enseñaba en la ENA. O sea, la gente en la ENA no aprendía a hacer una mano o un pie o una cabeza, sino aprendía a hacer un cuadro. ¿Cómo se hacía un cuadro? Desde que yo estaba en la escuela, me fijé mucho. Hubo una profesora que me sedujo en cuanto la vi, que era una mujer maravillosa, Antonia Iris. Cuando yo vi a Antonia Iris en la manera en que daba la clase, tan poco convencional, pero tan directa y tan natural, eso me sedujo, de cómo ella explicaba. Pero además la vi en varias ocasiones explicar un ejercicio, cómo se hacía un trabajo o cómo se analizaba un cuadro de los grandes maestros. Y lo hacía de una forma tan clara que dije, esto es una maestría también. Es muy difícil no captar la pasión y belleza que existe en los dibujos realizados por Lázaro Jarrosay, donde a través de las manchas desplegadas con acuarelas y tintas sobre cartulina, lienzos, papel fotográfico, en los que predominan los colores fríos, los sepias, sienas, negros, grises y ocre sobre blanco, en pequeño y mediano formato, para dar vida a una diversidad de caballos de cuello arqueado, otros en reposo, otros con una fuerza descomunal. Cual diálogo natural y lúdico entre la abstracción y la figuración, la obra de Jarrosay hace gala a una vez de la impronta genuina de lo gestual en manchas únicas e irrepetibles, coexistiendo con el trazo suelto y delicado de su pincel, que pareciera ejecutar una misteriosa danza sobre la superficie en busca del ritmo y el movimiento que haga brotar a sus personalísimos corceles en poses y actitudes diversas, aprovechando las posibilidades sencillas del contraste entre los tonos, medios tonos y un discreto colorido. A través de la mancha, que suele ser osada, Jarrosay comienza a jugar con la forma y la figura que adviene por sorpresa. Por sugerencia de otras formas, logra los movimientos y las expresiones de una existencia mágica. Hay veces que la mancha se queda natural y de ahí uno comienza a trabajar. Hay veces que uno provoca la mancha y la trabaja, inclina la cartulina para que corra hacia un lado. Le paso un pincel, echo un poco de agua encima. O sea, ya eso es una mancha trabajada con una intencionalidad, porque uno conoce el material y uno sabe qué va a ser el resultado de ese material. Por tanto, no es producto de la casualidad. Cuando usted trabaja la acuarela y hace una mancha acuarela, usted sabe
qué valor va a tener o qué trae. Le he hecho otro color encima cuando seca. Ya eso es un trabajo ya intencional y técnico de las artes plásticas. O sea que la mancha es un recurso de las artes plásticas, es un recurso técnico. Y que a la medida en que uno va desarrollando, la va trabajando, comienza a convertirla en su aliado y es parte de lo que, o sea, que cada mancha sugiere. Y ya hay pintores, hay acuarelistas aquí en este país muy conocidos que la mancha para ellos es importante, no pueden trabajar sin ella. Y cuando la ponen ya les sugirió todo. Diversos criterios se han generado en torno a la obra de Harrosay. Antonio Alejo, profesor de mérito del ISA en 1998, considera que los caballos y las cebras de Lázaro gozan de una gracia y delicadeza que vienen de una larga observación y estudio. En sus acuarelas están presentes todos los movimientos del animal, logrado en un fino dibujo o una exquisita mancha. Por su parte, el escritor Luis Montes de Oca supone que penetrar en el mundo de Lázaro Harrosay es adentrarnos en el caos de sus caballescos combates, es el ir y devenir del artista debatiéndose consigo mismo, tratando de dar esperanzas a su propia existencia. Un animal tan noble, tiene tanta fuerza, que el que lo monta se siente poderoso porque está dominando una fuerza que no es la de él y que es mayor que la de él. Y uno forma parte de eso. Y sobre todo cuando yo aprendí a montar al galope, eso es que a nadie se le olvida. El que haya caminado montado a galope, a caballo tendido, eso no se lo olvida nunca en la vida, hasta en los sueños aparece. De esta obra, el profesor Rogelio Machado García ha referido: solo en nuestra mente y nuestro corazón encontramos la secreta armonía que enlaza cada cambio y cada contraste en un todo. La nerviosa huella de un pincel que, sin dejar de ser simple mancha, es también animal inquieto, móvil, vivo en la superficie del papel. Harrosay logra recrear con total transparencia y adentrarnos en su mundo interior para asimilar con total libertad las diferentes ideas o mensajes, preocupaciones o pensamientos que nos evocan a la reflexión, toda vez que en sus corceles se verifican universales actitudes y conductas también atribuibles a los seres humanos, con los que cohesiona un discurso estético propio. Y cuando empecé a pintar, me gustaban los caballos, por eso estaba todo el tiempo en el Herrera, pero cuando empecé a pintar, ya estando en la ENA, ya el gusto tuvo ya un sentido más estético. Ya empecé a ver que había una historia del animal, empecé a ver que había una historia estética, empecé a ver que fue preocupación de Da Vinci, que fue preocupación de otros pintores y que formó parte de la historia humana. Y dije, bueno, si hay que tomar un elemento para pintar, un elemento que se humanizó por el hombre lo humanizó, es importante que lo tome y le dé ese sentido humano que tiene. Lázaro Harrosay también da cauce a su gusto por la literatura desde la poesía o el ensayo. Así, además de haber publicado algunos de sus poemas, tomó parte del colectivo de autores del volumen Breve Historia de San Alejandro y escribió su interesante estudio histórico y crítico sobre la perspectiva como asignatura, resultado de una investigación que sobre el tema realizara abarcando desde la etapa colonial hasta la década de los años 60 del pasado siglo XX. Investigador, poeta, profesor, máster en educación por el arte, Lázaro Harrosay Bosques es un genuino continuador de las tradiciones más auténticas de la pedagogía en el sistema de enseñanza artística en la especialidad de las artes visuales en Cuba. Con más de 40 años de experiencia profesional, ha colaborado con la creación de instituciones docentes y ha asesorado procesos educativos en Venezuela y Timor-Leste, y aún continúa en el ejercicio docente en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona y asiste con frecuencia al taller de Manero. En sus obras se disfruta de ese trazo simple, suelto, vigoroso, que no deja de complacer las leyes académicas y las propias exigencias del artista, en las cuales predomina la armonía y la frescura que le identifican plenamente. Yo no veo
diferencia entre ser artista y ser pedagogo. El artista muestra su obra y da a conocer su criterio, lo que él cree del mundo a través de su obra, y tiene que hacerlo de la mejor forma. El maestro, cuando enseña al alumno, tiene que hacerlo de la mejor forma. Dice, porque el maestro no es solamente a cómo coger el pincel o cuándo levantar el pincel. Yo vi una profesora que decía, se es pintor cuando usted levanta el pincel, no cuando usted lo pone sobre la hoja. Cuando usted levanta y dice, ya, hasta ahí. Entre ponerlo y levantarlo, hay toda una historia inmensa, grande. Y quien le enseña esa historia es el maestro. Por tanto, el maestro, si no hay maestro en las artes, no hay arte.